Hola estudiantes de tercer año, les envío una mini clase de historia sobre la Revolución Francesa, así podemos nivelar lo que están trabajando tanto tercero A como tercero B en las burbujas. Les voy a dar un videito corto con unas explicaciones, vamos a mencionar las fotocopias, les doy una actividad y esa actividad no tienen que enviármela, sino que la semana que viene, sea presencial, sea virtual, por Zoom, por Meet, las vamos a corregir para ir charlando y preparándonos para el tema que se viene, que es la Revolución de Mayo, y para poder trabajarla necesito que vayan comprendiendo todos los sucesos, todo lo que pasaba en esa época y que influyó tanto internamente como externamente para que se pudieran dar los hechos que desembocaron en la revolución. Francesa, el origen de la edad contemporánea. Entonces, ¿cómo es que esto comenzó? Cientos de años atrás, la mayoría de los europeos estaban divididos en tres clases sociales: clero, nobleza y los más bajos, los plebeyos, que existían para servir a las otras. Pero sobre todos ellos, quien tenía el poder para gobernar era el rey. Toda esta jerarquía fue cuestionada por la Ilustración, un movimiento que promovía la razón y la ciencia. Sus ideas revolucionarias se empezaron a esparcir por toda la República. Hacia 1780, cuando la economía cayó, intentaron subir los impuestos a los plebeyos, y lo cual aumentó el odio y los disturbios empezaron el 14 de julio de 1789. Los rebeldes tomaron el fuerte de la Bastilla, el cual era un símbolo de poder real, cárcel y almacén de armas. El rey fue decapitado en 1793 y la reina 6 meses después. Francia adoptó una declaración universal que empieza así: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Esto fue un cambio drástico, a pesar de excluir a las mujeres y a los afroamericanos. Pero la Revolución Francesa estaba lejos de tener un final suave. Fue un baño de sangre que trajo muchas guerras interiores y exteriores. La guillotina, invento francés, decapitó alrededor de 10.000 franceses, y a esta etapa se le conoce como el período del terror. En 1799, la Revolución Francesa terminó cuando un comandante militar se autonombró emperador. La Revolución Francesa tuvo un gran impacto en la historia de Europa y en la historia del mundo. Bueno, espero que el videito les haya interesado. Previamente yo les había pedido a ustedes que lean la página 6 y 7 del material que les preparé, ya que desarrollaba Revolución Francesa. Ese video viene a explicar, viene a resumir, pero me parece importante focalizar en algunos aspectos. Cada vez que trabajemos con un hecho, un suceso histórico, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Las causas inmediatas, antecedentes lejanos, o sea, lo que motivó a ese hecho, quiénes participaron, cómo se fue desarrollando, cuáles fueron las fases y por último las consecuencias. Dentro de estas causas de la Revolución Francesa, las principales, las más fuertes, fueron las económicas, ya que nos estaban en un proceso de crisis económica y financiera. Esta economía se caracteriza por el déficit estatal, crisis económica, subida de precios. Tenemos que pensar que en esa época
hubo muchísimas malas cosechas, que precios de alimentos básicos como el pan estaban aumentando considerablemente día a día, que esa crisis económica desarrolló un malestar general que los reyes absolutistas que estaban en ese momento no supieron oír ni tomar decisiones acertadas para contener a la población. Dentro de causas más lejanas podemos pensar que era una sociedad estamental totalmente desigual, donde había 3 estados: el primero el clero, el segundo nobleza, y el tercer estado, que es el que va a reaccionar, que es el personaje principal de la Revolución Francesa, estaba constituido por la burguesía, que era una nueva clase alta, que empezó a concentrar poder económico, pero ningún poder político, no podían tomar decisiones. Y dentro de ese tercer estado también estaban los campesinos, los artesanos, que eran las personas más golpeadas, que vivieron más de cerca todo este proceso de crisis. Una de las decisiones que había tomado el rey para enfrentarse a esa crisis era crear nuevos impuestos. Eso va a hacer que aparezcan causas sociales que tengan que ver con la oposición de esa burguesía a la reforma fiscal. La burguesía quería acceder al poder y se pudo dar esta revolución en este momento porque se creó una fuerza de choque, una alianza entre todo el tercer estado, que eran grupos totalmente distintos, pero estaban unidos en este momento por la necesidad de derrotar al rey y terminar con esto. También tenemos que ver que hubo causas de orden ideológico que tienen que ver con la Ilustración, con la razón, y que unos añitos antes comenzó el proceso de independencia de los Estados Unidos. Bueno, las fases van de la Asamblea Nacional hasta el Imperio. Quien llega al Imperio es Napoleón y es el que va a empezar con esta expansión de la revolución. La imagen representativa de la Revolución Francesa es la que están viendo. Fíjense que es una mujer la que encabeza, es una avanzada, que tiene en su mano una bandera de Francia y en la otra mano un arma. Ven que la ropa no está en perfecto estado, prolijo, sino que está rota. Vemos a esta mujer lejos, por ejemplo, de las comodidades del hogar. Está en medio de un campo de batalla, mostrando una lucha por una liberación. Cerca de esta mujer, bueno, también vemos hombres. Si prestamos atención en las vestimentas, vemos que son de grupos sociales distintos. Al lado de la mujer también pareciera que hay un niño y se ve una lucha en conjunto. Se ve que por más que sean de grupos distintos, todos pertenecientes al tercer estado, pero podemos ver que el señor de la galera pareciera de la burguesía y el señor de atrás podemos pensar que es un campesino, y los vemos luchando juntos. Desde ya les digo en realidad que a medida que la revolución se extendió en el tiempo, esa alianza que vemos en la imagen se fue desgastando, ya que los motivos de lucha eran distintos. También, ya que estamos, les cuento que fueron muchísimas las consecuencias de la Revolución Francesa. Es como decir que nació Francia pensándola como una república. ¿Qué significa esto? Que desaparece lo que era o es o fue el antiguo régimen. Antiguo régimen serían las monarquías, los reinos. En su reemplazo aparecen nuevas formas de gobierno que pasaron a la historia, como el nuevo régimen, que le decimos repúblicas, pero en un primer momento
fueron monarquías constitucionales. La soberanía, la capacidad de mando, vuelve al pueblo, deja de estar en manos de reyes. Y las personas que vivían en estas tierras dejan de ser súbditos del rey, que tenían únicamente obligaciones, y pasan a ser ciudadanos, que si bien tienen sus obligaciones, también tienen un montón de derechos. Francia empieza a escribir su constitución, que junto con las de Estados Unidos son la base y la inspiración de las constituciones de todo el mundo. En esas constituciones hay acuerdos, hay derechos, obligaciones. Se establecen formas de gobiernos, todas consensuadas. También, dentro de las consecuencias de la Revolución Francesa, también vemos que quien toma el poder político y se hace cargo es la burguesía. Este grupo que empezó a juntar poder económico y necesitaba el poder político. Esta revolución inspiró pensamientos, revoluciones, por ejemplo, en América. También va a hacer que vayan apareciendo movimientos fuertes, nuevos, en Europa, relacionados con el nacionalismo, el liberalismo, y que Napoleón, quien se considera heredero de esta revolución, quiere expandir estos ideales de la Revolución Francesa y comience un nuevo periodo de lucha y enfrentamiento entre los principales países europeos.